Muy buenos días, iglesia. Es una bendición y un privilegio, una vez más, poder compartir la palabra del Señor. Seguir en este proceso de conocimiento de Dios, de entrenarnos para poder cumplir con el propósito y el llamado que Dios tiene para nosotros a nivel personal, familiar y como iglesia. Lo que nos corresponde en este momento, en nuestro tiempo de crecimiento, es prepararnos para un tiempo de ayuno. Ya hace un par de años que venimos haciendo un ayuno anual, 1 o 2 veces al año, de 6 días, y lo hacemos por 2 razones en específico. Bueno, hay más de 2 razones, la verdad. Pero la primera es porque es algo bíblico, porque el propio Señor Jesucristo nos enseña con su ejemplo de que es necesario orar y ayunar. Él lo hizo durante 40 días antes de comenzar su ministerio público y de la misma forma le enseñó a sus discípulos y les dijo que ellos necesitaban aprender a velar y orar para no entrar en tentación. Entonces, si el Señor Jesús, que es un ser perfecto, fue perfecto y es perfecto en todo sentido, sintió y sabía de la necesidad de orar y ayunar, con mayor razón nosotros también tenemos que estar totalmente conscientes de ello y hacerlo. La segunda razón de la cual se derivan otras es porque como seres humanos estamos rodeados de debilidad. El Señor Jesús también lo dijo en otras palabras y Él dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, por eso es tan importante los ejercicios espirituales de la oración, del ayuno, de la meditación, porque no dudo ni de mi motivación ni de la tuya. Yo creo que tenemos la mejor motivación para hacer las cosas, pero no basta con una buena intención. Tenemos que tener el músculo espiritual que garantice que vamos a poder cumplir con esas buenas intenciones. Y ese músculo espiritual solamente lo vamos a obtener en el momento en que nosotros oremos, ayunemos y realmente pasemos tiempo de calidad en la presencia de Dios. Hay otras razones que, a pesar de que son secundarias, siguen siendo razones importantes para poder estar en la presencia de Dios. Frente al tema de la guerra espiritual, la palabra del Señor dijo que hay potestades y legiones que solamente salen con oración y con ayuno. Entonces, todos estamos llamados a esa guerra espiritual. El enemigo no te va a mandar una carta diciéndote dentro de 3 días te voy a atacar. No, él continuamente está acechando a los hijos de Dios. Él continuamente va a estar buscando la manera de que nosotros podamos caer, podamos desviarnos del propósito de Dios. Y si nos encuentra en un momento debilitados, con toda y con la absoluta certeza de que Él va a ganar la batalla. Por eso son muchos los que comienzan el camino cristiano. Son muchos los que comienzan con ímpetu diciendo, yo sé que Dios me llamó, cuando yo llegué a esta iglesia Dios restableció mi propósito. Pero mira, tienen una pequeña subida y pasa el tiempo y nuevamente viene la decadencia y la persona vuelve a su estado anterior y en muchas ocasiones queda peor. ¿Por qué? Una vez más, sí hubo una buena intención, sí en su momento la emoción le acompañó, tenía algo que le motivaba, que le decía vale la pena hacerlo, pero aquello se acabó. Vienen las circunstancias, viene el cansancio de la vida, vienen las tentaciones y el propósito llega hasta ahí. Entonces es importante que nosotros sepamos de que necesitamos de una manera muy urgente orar y ayunar para fortalecernos. Un tercer motivo que yo te daría antes de comenzar a hacer la predicación es porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y no se puede llenar un vaso si primero no se desocupa. ¿Cuántas cosas hay en mi vida que necesitan ser cambiadas? ¿Cuántas cosas tienen que salir de mí para que pueda entrar todo aquello que es de la naturaleza divina, todo aquello que procede del Espíritu Santo? No puede haber una mezcla entre lo santo y lo sagrado, porque eso se vuelve una profanación. Entonces oramos y ayunamos para que la carne se debilite, para dar una oportunidad al Espíritu Santo de sacar de nosotros todas aquellas cosas que realmente a Dios no le agradan y de esa manera poder construir una nueva realidad interior y recibir una nueva realidad espiritual de parte de Dios. Vino nuevo en vasijas nuevas, en odres nuevos. Entonces este odre tiene que ser cambiado. ¿Para qué? Para que esté apto para recibir una nueva unción del Espíritu Santo. Si no es cambiado, la unción va a llegar, pero la unción se va a desperdiciar, se va a perder de una manera total. Entonces la única manera de que funcione es yo, en la parte humana, en lo que me corresponde,
hago mi ejercicio para ser diferente. Y Dios, al ver esa nueva realidad en la cual yo estoy trabajando, entonces Él se ocupa de poder derramar dentro de mí una unción nueva, una unción fresca que me va a acompañar para los siguientes días de mi vida. ¿Amén? Muy bien. El texto que voy a utilizar es un texto que utilizo frecuentemente cuando estamos hablando del ayuno. Y creo que lo voy a repetir en muchas ocasiones porque mi concepto describe de la mejor manera aquello que el Señor Jesús y Dios quieren respecto a la preparación y la actitud que debemos tener en el momento de ayunar. Me refiero a Isaías en el capítulo 58 y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 14, pero lo vamos a hacer solamente en algunas secciones. Isaías en el capítulo 58. El versículo 1 dice así: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos, aún mientras ayunan. Oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia, por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Oye, qué diálogo tan interesante entre Dios y nuestra humanidad. Y yo quiero que tú y yo, más que escuchar una predicación, lo que quisiera es que hiciéramos una relectura de la palabra de Dios. Una relectura despojándonos de cualquier tipo de autojustificación, de religiosidad, ¿cierto? Piensa que estás en este momento en tu casa, te están mirando solamente los tuyos, pero tú estás en la intimidad con Dios. Y yo quiero invitarte a que tú y yo nos dejemos examinar por la palabra de Dios. Dejemos que sea ella la que nos mira y la que nos dice realmente qué somos y qué es lo que estamos. En la versión de la palabra que estoy leyendo, el título que le dan ahí es La verdadera y la falsa adoración. Me pareció genial ese título para esta predicación. Entonces, estos primeros 5 versículos realmente hablan sobre lo que es el falso ayuno, lo que es la falta la falsa adoración. Y el versículo o la frase clave que describe por qué es una falsa adoración es porque ayunan para complacerse a ustedes mismos. Habla de la actitud del corazón. Entonces, ¿qué viene siendo un falso ayuno? ¿Qué viene siendo una falsa adoración? Aquella que se da en el momento en que yo tengo la actitud errónea delante de la presencia de Dios. Intentemos describirla, intentemos ver cómo funciona. Por ejemplo, decimos, bueno, si la iglesia va a ayunar, yo voy a aprovechar ese ayuno para pedirle a Dios que me bendiga y que me vaya bien, que me den nuevos contratos, que yo pueda tener un aumento de sueldo, que se me abran puertas de negocios, que Dios responda a una petición específica, y colocamos toda una lista de motivos que nosotros tenemos y es la razón por la cual nosotros ayunamos. ¿Esto está mal? No. ¿Establecer un propósito? No está mal. Querer decirle al Señor, oye, mira, yo realmente necesito de ti X o Y respuesta, necesito que tú me ayudes frente a ciertas cosas, eso no es malo, ¿cierto? Porque nuestro Padre sabe que somos seres humanos, finitos, que necesitamos un montón de cosas y Él está dispuesto a ayudarnos como un Padre misericordioso que si su hijo le dice, yo tengo hambre, Él le dice, tranquilo, no te preocupes, yo tengo un pan para darte. El problema está cuando el único propósito se queda ahí, se queda simplemente en yo voy a ayunar
porque es que yo quiero que tú hagas, porque es que yo necesito, porque es que mi familia requiere. Entonces se vuelve un ejercicio, ya no es un ejercicio espiritual, es un ejercicio netamente humanista, ¿sí? El ego, lo que mi yo necesita, lo que los míos necesitan. Entonces por eso yo voy a ayunar. ¿Sabes cómo lo podría yo entender humanamente y tal vez a ti te sirva el ejemplo? No sé si hay personas que a ti te llaman y te dan todo un discurso cuando te llaman. Pastor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Quería saludarlo, estaba preocupado por saber cómo le ha ido en esta pandemia, y hay un saludo tan hermoso que uno se emociona. Uno dice, ay, tan bonito, me están saludando, están interesados por mí. Sí, y es que además de eso quería saber si hay la posibilidad de que usted o la iglesia nos presten un dinero que estamos necesitando. Uf, ¿cierto? Como dice la canción de salsa, todo se derrumbó dentro de mí, ¿cierto? Porque sencillamente uno se da cuenta de que no había una intención real, una preocupación real por mí como persona, sino por aquello que yo podría dar en un determinado momento. ¿Quién se siente bien así? Las niñas, las chicas, las señoras. Llega un hombre muy caballero, muy galante, ¿cierto? ¿Cómo estás de bonita? Eres una persona tan inteligente, y comienza a decirte palabras y tú dices, wow, qué chévere, nadie me había visto así. Pero al poco tiempo te das cuenta de que la intención de esa persona es usarte sexualmente. ¿Cómo quedas? ¿Te sientes halagada o te sientes usada? Ese tipo de cosas son muy comunes entre nosotros los seres humanos. Y lo que hacemos es trasladar esas mismas actitudes delante de Dios. Entonces le decimos cosas bonitas para querer impresionarlo, ¿cierto? Pero realmente la intención de nuestro corazón no es una intención correcta. Entonces lo primero que tiene que cambiar es la motivación. Dios, voy a hacer los 6 días de ayuno con mi iglesia, pero ¿sabes por qué lo voy a hacer? Para amarte, para agradarte, para obedecerte, para a ver si logro sacar una sonrisa de tus labios hacia mí al ver mi obediencia. Yo realmente quiero tornarme un verdadero adorador y que mis actos suban como una ofrenda de olor fragante. Deja tus necesidades en un segundo plano. Dios sabe que tú necesitas cosas, yo también las necesito, pero Él está absolutamente dispuesto a darnos lo que necesitamos. No es necesario colocar una primera motivación tan egoísta, tan humanista, delante de la presencia del Señor. Renunciemos a eso. Digámosle, no, tranquilo, mis necesidades van en un segundo lugar, pero realmente lo que yo voy a hacer es buscarte a ti con una intención muy pura, y es la intención de poder conocerte, de poder amarte, de poder agradarte. Amén. ¿Estamos todos con esta primera actitud? Cambio de motivación. Amén. Vamos a renunciar a la mala motivación y vamos a buscar tener la motivación correcta. Amén. Pero hay otra cosa que tenemos que cambiar. Además del cambio de motivación, es importante que las intenciones y las actitudes que tenemos delante de Dios, también ellas cambien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta en los versículos que acabamos de leer, si nos referimos nuevamente al versículo 2, dice, sin embargo, ustedes se hacen los piadosos. Entonces habla sobre una apariencia de piedad. Dice, parecen estar encantados conmigo. Actúan como si, fingen. Entonces nos habla de que tendemos a tener actitudes estereotipadas delante de Dios porque pensamos que ello es algo que va a convencer, va a enamorar el corazón de Dios. Entonces nos mostramos piadosos delante de Él. No, sí Señor, yo estoy aquí, cuenta conmigo, ¿sí? Pero no deja de ser una actitud meramente superficial, porque nuestro corazón en muchas ocasiones está lejos de Él, ¿sí? Acuérdate que Dios no está interesado en la apariencia, Él no está interesado en las cosas que yo hago de una manera externa, Él está interesado en la intención, en la actitud de mi corazón. Eso permea todo el Nuevo Testamento. Te voy a colocar un ejemplo. En la parte de las ofrendas, Jesucristo se para en el templo y observa cómo todas las personas van a ofrendar en el templo. El judío, que es un judío ortodoxo,
es muy fiel a sus diezmos, a sus ofrendas. Y él veía cómo aquellos poderosos venían y traían grandes cantidades de dinero. Y ve una viuda colocando la moneda más pequeña que había en la época. Y pregunta a Jesús a sus discípulos, ¿quién dio más? Si es por la apariencia, los discípulos hubieran dicho, pues los ricos dieron más. Pero Jesucristo dijo, no. ¿Sabes quién dio más? La mujer pobre. Porque los ricos dieron de lo que les sobraba. Mas esta mujer entregó lo único que ella tenía. ¿Sí te das cuenta? El Señor mira la actitud, la intención del corazón. Y en este momento Él también está mirando la intención de nuestro corazón frente a por qué queremos nosotros ayunar y por qué queremos orar. ¿Solamente porque es un ejercicio religioso más? ¿O porque realmente en mi corazón hay la pasión, el deseo de decir, oye, si este ejercicio espiritual me sirve para morir a mí mismo y poder agradarte a ti, oye, lo voy a hacer de todo mi corazón, con la mejor intención? Discúlpame que yo enfatice más este punto, pero es importante que nosotros lo veamos. ¿Recuerdan la parábola de los dos hijos? En la parábola de los dos hijos, el padre le dice a uno de sus hijos, hijo, ve hoy a mi hacienda. Y ese hijo le dice, sí papito, yo ya voy, pero él nunca fue. Le habla a su segundo hijo y le dice, hijo, por favor, ve hoy a mi hacienda. Y le dice, no, yo no quiero ir. Pero más adelante, arrepentido, termina yendo. Y Jesús, quien fue la persona que dio esta parábola, pregunta, finalmente, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Pues es evidente que la voluntad del Padre la hizo aquella persona que aunque su apariencia y su emoción le decían, yo no quiero hacer aquello, yo no quiero ir. Pero en la realidad de su interior, el respeto que tenía por su Padre, le llevó a querer hacerlo. Entonces dice Dios, ese respeto, esa actitud interior es la que garantiza que realmente el sacrificio sea un sacrificio acepto. Entonces es importante que nosotros podamos realmente revisar nuestra actitud. La actitud del religioso es esa actitud donde se finge todo, donde se estereotipa todo, ¿cierto? Es una actitud demandante porque tú ves en los textos que leímos que ellos dicen, ay, pero nos humillamos delante de ti, pero hicimos tales cosas delante de ti, ¿por qué no nos escuchaste? El religioso es súper demandante. Él siempre está preguntando, siendo que soy tan bueno, siendo que yo hago tal cosa, ¿yo por qué no recibo? En cambio, la persona verdaderamente espiritual no es demandante. Ella se humilla y dice, si no he recibido, seguramente es porque hay algo que yo debo dar, en lo cual yo debo cambiar. Entonces, sí es muy importante el hecho de que nosotros podamos revisar estas dos cosas para determinar que no estén en nuestras vidas antes de comenzar el ayuno. Lo estoy hablando en este momento. No les he dado la fecha del ayuno, posiblemente en 1 o 2 semanas les estaremos informando cuándo lo vamos a hacer. No les estoy dando la fecha porque es importante que nosotros desde ya comencemos a ayunar estas malas actitudes de nuestro corazón, para que cuando comencemos el tiempo de abstinencia de alimento, ya tengamos un ejercicio en el cual nos hemos generado un cambio en aquellas cosas que resultan tan nocivas para nuestra relación con Dios. Ahora, yo quiero que miremos cómo describe la palabra lo que es el verdadero ayuno. Lee conmigo el versículo 6 y el versículo 7 de este mismo capítulo. Mira lo que dice. Dice, no, hablando a lo que, refiriéndose el Señor Jesús a todo lo que ya había dicho. Esta es la clase de ayuno que yo quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles su ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. ¡Wow! Genial. Todo lo que el Señor está demandando, yo lo resumí en una frase que no es mía, por cierto, es un concepto de nuestra teología que es la santidad social, ¿cierto? La santidad personal es aquella que yo tengo en lo íntimo. Yo tengo el deber delante de Dios de tener pensamientos puros, de tener intenciones puras en mi corazón, a pesar de que nadie me vea.
Y esa santidad es básica, es una santidad importante. Pero para que esa santidad sea verdadera, yo necesito que esté acompañada de una santidad social. Es decir, que eso que yo tengo dentro de mí ahora se exteriorice y comience a afectar las personas que están a mi lado. Por eso lo llamamos santidad social, porque sale de mí. Ser santo yo solito es, entre comillas, relativamente fácil, pero ser santo interiormente y ser santo socialmente, eso es algo un poco más complejo, pero es el verdadero carácter de Cristo formado en nosotros. Entonces date cuenta de lo que esos dos versículos muestran. Oye, ¿vas a ayunar? Yo quiero que tú tengas una actitud benévola, misericordiosa para con los demás. Aquí dice, pongan en libertad a los cautivos. Entonces, si lo leemos de una manera superficial, dice, eso era para la época de los que tenían esclavos, los que tenían siervos. De pronto, si yo soy el dueño de la empresa, si tuviera empleados, pero ¿yo qué? Yo simplemente soy un empleado, no aplica para mí. No, ojo, nosotros muchas veces sí tenemos esclavos. Tenemos personas que las hemos esclavizado y están presas a nosotros por la falta de perdón. Yo veo esto de manera continua. ¿Sabes una cosa? Algo que es muy común dentro de nosotros como iglesia, no hablo de nuestra iglesia local, sino de la iglesia cristiana, es la gran dificultad que tenemos en poder pasar la página en relación a una persona. Alguien falló, alguien pecó y le ponemos la X, ¿cierto? Le ponemos el título, el estigma. El fornicario, el adúltero, el mentiroso, el depresivo, aquella palabra clave que describe a esa persona. Y nosotros no le quitamos jamás ese título, ese rótulo que le colocamos a las personas. Muchas veces es lo que hace el esposo con la esposa o viceversa. Ese hombre falló, no sé, usted lo descubrió viendo una página pornográfica o teniendo un chat indebido con una persona, pero ¿cuándo fue eso? No, eso fue hace 5 años o 10 años. Pero desde esa época el rótulo es el infiel, ¿cierto? No, pues qué embarrada. Pues nadie debe estar viendo pornografía. Si está casado, pues no debe estar teniendo chats indebidos con personas que no son su esposa. Todo eso es correcto. Pero si la persona se arrepintió, si la persona dejó eso de lado, ¿por qué tengo yo que estar tratando a esa persona siempre con el mismo rótulo? Usted es el infiel. Usted es la persona ilegal, la persona traicionera, la persona inmoral, y lo señalamos y tenemos placer en colocar el dedo en la persona para que la persona se sienta mal, porque ¿sabes una cosa? Tenemos un cierto placer sádico en hacerlo y también pensamos que entre más lo hagamos, más culpable se va a sentir y menos lo va a hacer. Pero la verdad es que el efecto es totalmente el contrario. Entonces, si yo voy a entrar a ayunar, pero yo voy a seguir con la misma actitud en la cual yo soy el juez de todo el mundo, en el cual yo califico a las personas por lo que yo veo de ellas, ¿sí? Cómo se viste, cómo habla, cómo actúa. Entonces, no, ese hombre no es de Dios, esa mujer no es de Dios, porque mire el sensualismo que tiene, mire cómo se mueve, mire cómo hace. Oye, si vamos a estar con eso, lo mejor es no ayunar, ¿cierto? Porque va a ser un ejercicio absolutamente perdido. Lo que Dios está diciendo es, si lo vas a hacer, ya, perdona a las personas las ofensas cometidas, quítale el rótulo a todos aquellos que les has colocado un rótulo indebido, quítate aún tu propio rótulo, porque tal vez la persona a la que tú tienes cautiva es a ti mismo. No has logrado perdonarte sobre los errores y los pecados cometidos. Y entonces cuando te miras al espejo o cuando vas a orar, sí, Señor, muy buenos días, aquí llegó el adúltero, entonces vengo a hablar contigo. ¿El adúltero? ¿Cuándo adulteraste? ¿Ayer para que estés confesándolo hoy? ¿O eso fue hace cuánto? No, acuérdate que si tú confiesas un pecado, la palabra dice que Dios es fiel y justo para perdonar ese pecado y limpiarnos de toda maldad. Si fallaste, pero pecaste y te apartaste del pecado, te arrepentiste, pues sencillamente ya puedes olvidarte de ese pecado y llegar delante de Dios y decir, Señor, aquí llega Libni, tu hijo, ¿sí? No el residuo del pecado, no las obras del pecado, no, sino el Hijo, en cuya esencia está la presencia de Dios, que falló, que se equivocó, pero se arrepintió, comenzó de nuevo.
Y a esa persona hay que dejar libre y no entrar a un ayuno con ese esclavo, con esa persona rotulada, incapaz de buscar el perdón, incapaz de recibir la bendición de Dios. Entonces tenemos que practicar la santidad personal, pero la santidad social. Tenemos que quitar cargas morales, cargas espirituales, cargas relacionales que tenemos con nosotros mismos, con las demás personas. Tenemos que acabar con todo esto, con el propósito de poder realmente tener un encuentro real, profundo con nuestro Dios. Eso es necesario cambiarlo. Ahora, ¿cuál va a ser la ganancia de poder nosotros hacer este ejercicio, hacerlo de una manera muy real, de una manera muy consciente? Porque lo que les estoy hablando no es algo simplista, ¿no? No es simplemente, bueno, aguantemos hambre 6 días, bajamos de peso, aprovechamos, perdemos unos kilos de más. No, eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces el ejercicio es un ejercicio denso, es un ejercicio que demanda un cierto grado de responsabilidad. Pero ¿cuál es la ganancia? Yo quisiera que miráramos los versículos del 8 al 14 para que viéramos lo que ahí dice. Mira lo que dice tan interesante. Entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante, y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad de los que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed, y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día. Y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Esta última parte habla de que para ayunar y que realmente funcione, necesitamos hacerlo con fe, ¿cierto? Porque quien está hablando no es un hombre. No es una persona que se le ocurrió decir: yo creo que nos va a ir bien, aguantemos hambre que nos va a ir bien. No, quien lo habló es el Dios del cielo. Quien dio la orden fue el amado Espíritu Santo, quien nos dice: vengan y ayunen. ¿Por qué? Porque tengo un sinnúmero de bendiciones que quiero dar para ustedes. El tiempo no me da para poder describir todas las bendiciones, como tampoco me dio para describir todas las demandas que implica el ayuno. Pero tenemos toda una semana para estudiar sobre este tema y para profundizarlo. Pero la parte interesante es que realmente podamos tener esa fe absoluta en que Dios va a cumplir su palabra de una manera real, de una manera contundente, de una manera que tú te vas a sorprender. Los que están a tu lado van a decir: wow, es increíble que tú estés siendo tan bendecido cuando el mundo está hablando de crisis, cuando el mundo está hablando de que viene una ola de hambre, cuando el mundo habla de una decadencia económica. No puedo creer que tú estés prosperando tanto. Pero ¿sabes una cosa? Sí va a pasar. Sí va a pasar. Vamos a tener cosas absolutamente novedosas. ¿Por qué? Porque estamos creyendo a las promesas que Dios da en un contexto específico. El contexto de la oración y del ayuno. Si tenemos fe y nos preparamos, entonces la bendición nos alcanzará y nuestro testimonio será un testimonio contundente. Yo termino diciéndoles una cosa. Como persona y como iglesia, no es que estoy esperando que la bendición me alcance. Esa bendición ya llegó en una cierta medida.
Pero nosotros creemos que la bendición de Dios es sobreabundante y no es solamente para una sola ocasión. Es para una, para otra, hasta el fin de nuestros tiempos. Y es más, necesitamos atesorar para dejar para nuestras generaciones. Entonces la bendición ya está, pero hay mucho más que recoger. Y te invito a que nos acerquemos al corazón de un Dios amoroso, al cual no tenemos que torcerle el brazo para que nos bendiga, no. Vamos a enamorar el corazón de Dios. Vamos a deleitarnos en Él. Vamos a tener una actitud correcta con Él. Vamos a dejar la religiosidad, esa hipocresía tan maluca que nos acompaña, para poder entonces, con un derecho legal muy bien obtenido, decirle: Dios, quiero recoger todas las bendiciones que son intrínsecas al ayuno. Amén. Les invito a que oremos en esta mañana. Vamos a orar junto con el grupo de alabanza, con Yogi. Vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga, nos ayude y que realmente podamos nosotros enfocarnos en el cumplimiento de ese propósito de Dios. Oremos. Señor, en esta mañana queremos agradecerte el hecho de que nos hayas hablado, Señor Jesús, a través de esta preciosa palabra. Y queremos pedirte, Señor, que comiences a tocar nuestro corazón. Y acá juntos queremos pedirte que empieces a tocar a tu iglesia allí donde están, Señor, para que seamos tocados por el Espíritu Santo y empecemos a entender, Señor, que este ayuno se trata de ti. Este ayuno se trata de dejar nuestro yo, de poder trabajar en esa santidad individual que nos hablaba el pastor, Señor, que podamos quitar de nuestra vida aquello que está impidiendo, Señor, que seamos más cercanos a ti. Espíritu Santo, en esta mañana te pedimos que tú empieces a tocarnos. Aleluya. Que tú comiences a hablar en esta hora, Señor. Que en la semana y durante cada devocional tu presencia esté allí continuamente. Amén. Hablando, redarguyendo nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a tener una transformación en nuestra vida, a tener un cambio. Nosotros decimos ser una iglesia transformadora, Señor. Así que queremos bendecir a todo aquel que nos está escuchando, a todo aquel que nos está viendo, Señor, que hoy empezamos a preparar nuestro ser para el ayuno. Hoy nos empezamos a preparar en nuestra mente, Señor, en nuestro sentir, Dios, para poder conectarnos contigo y poder cumplir la promesa, Señor, poder hacer un lugar propicio para recibir ese río de jóvenes, de personas que van a llegar a través de las campañas publicitarias, a través de las palabras que vamos a compartir, Señor bendito. Hoy oramos, Señor, para que este tiempo de ayuno tenga un significado profundo y una transformación real y profunda, Señor, en la vida de cada persona, Señor, que está allí escuchándonos en esta mañana, Señor Jesús. Te glorificamos, Espíritu de Dios. Vamos a decirle: el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Vamos, entrégale todo. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, una vez más todos juntos. El centro de todo eres Jesús. Allí en tu casa le vas a entregar todo. El centro de todo eres Jesús. Todo en mi vida se rinde a ti, al principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Dígale: de mi ser, de mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, si mi vida
será el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Padre, te adoramos en esta mañana y clamamos delante de tu presencia porque somos débiles, Señor amado. Y reclamamos una unción especial de tu Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas, que venga sobre nuestra iglesia, que venga sobre esta ciudad, sobre este país. Queremos que tú nos convenzas de la verdad, de la justicia y del juicio. Queremos ser conscientes de aquello que a ti no te agrada, Padre amado. Queremos ser redarguidos, queremos ser corregidos por ti. Y queremos que tu Espíritu Santo coloque un fuego santo en nuestras vidas. Un deseo realmente de amarte de una manera apasionada, por encima de nuestras circunstancias, por encima de nuestras emociones propias, aún por encima de nuestra debilidad y de nuestro pecado, que te amemos tanto a ti, que el pecado palidezca en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor amado. No somos perfectos, pero contigo vamos a alcanzar la meta de ser adoradores en espíritu y en verdad. Señor, por la fe saludamos un nuevo nivel de santidad, un nuevo nivel de justicia viniendo sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad, sobre los ríos de jóvenes que tú estás transformando desde este mismo instante. Bendícenos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y amén. Amén. Yo creo que esta es una excelente oportunidad teniendo al pastor con nosotros para agradecerle a todos los que nos están viendo, a toda nuestra audiencia por conectarse una vez más con nosotros. Y también aprovechamos esta oportunidad para darte las gracias por tus donaciones y tus ofrendas. Gracias a esa acción que tú estás haciendo hemos logrado bendecir a muchas personas. ¿Verdad, Amén. pastor? Sí, como lo dije en el mensaje, la santidad social, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, es parte fundamental de nuestra vida cristiana. Afortunadamente, como iglesia, este tiempo hemos podido servir a muchas familias con mercados, con ayudas para servicios, con muchas cosas que personas realmente lo estaban requiriendo, y lo hacemos con la ofrenda de todos. Yo me incluyo en ella. Entonces es importante que nosotros pensemos en aquel que está sufriendo, sostengamos el reino de los cielos, la iglesia, para que esta función pueda seguir adelante. Entonces, bienvenidos a donar, bienvenidos a dar. Amén. Así que no olviden enviar sus donaciones a la cuenta corriente que está saliendo en este momento en pantalla. Y también aprovechamos Cuenta para de darle, ahorros. es cuenta de ahorros, Amén, perdón, sí. cuenta de ahorros del Banco Da Vivienda. Entonces ahí les va a salir la cuenta, pueden anotarla para que ustedes puedan hacer sus donaciones. Asimismo, damos la bienvenida a las personas que por primera vez se conectaron con nosotros esta mañana. Si este mensaje te ha hablado, queremos que nos dejes tus datos en el número de celular que aparece en pantalla. Pero también queremos invitarlos a que hagan una oración de fe, a que ellos acepten a Jesús como su Salvador. Y quiero aprovechar tu presencia, pastor, esta mañana para que tú nos dirijas en la oración. Amén. La oración de fe es el derecho legal que nosotros damos a Dios para venir a ser parte de nuestras vidas. Dios respeta nuestra libertad, es un regalo que Él nos dio y Él no va a violar aquello que Él mismo nos regaló. Pero si tú, en uso de tu libertad, de tu voluntad, reconoces que necesitas reconciliarte con Dios, tener un cambio en tu relación para con Él, ese es un buen momento para hacerlo. La oración de fe es una oración en la cual reconozco a Jesús como el único Dios y el único que me puede salvar, el único que puede cambiar mi vida. Pero al mismo tiempo también reconozco que soy una persona que ha pecado y que está dispuesta a arrepentirse. Y a partir de ahí le pido que me reciba como su hijo. Por lo tanto, si eso es lo que tú quieres hacer en esta mañana, quiero que oremos juntos. Repite después de mí. Señor Jesús, Señor Jesús, quiero darte gracias quiero darte gracias por ser tan bondadoso, por ser tan bondadoso, por querer perdonar mi pecado por querer perdonar mi pecado y recibirme como un hijo y recibirme como un hijo a pesar de mi pecado. a pesar de mi pecado. En esta mañana En esta mañana yo reconozco yo reconozco que he pecado, que he pecado, me he alejado de ti me he alejado de ti con el fin de complacerme a mí mismo, con el fin de complacerme a mí mismo, de vivir para mí mismo. de vivir para mí mismo. Pero en este proceso Pero en este proceso te he ofendido a ti, te he ofendido a ti, me he hecho daño a mí mismo me he hecho daño a mí mismo y he dañado a otras personas. y he dañado a otras personas. Por lo tanto, hoy me arrepiento Por lo tanto, hoy me arrepiento y pido perdón. y pido perdón. Que mis pecados sean perdonados Que mis pecados sean perdonados
que sean echados fuera que sean echados fuera a lo profundo de la mar, a lo profundo de la mar, y que me puedas recibir a mí, oh Dios, y que me puedas recibir a mí, oh Dios, como a tu hijo, como a tu hija. hijo o como a tu hija. Yo te recibo a ti Yo te recibo a ti como mi Señor como mi Señor y como mi Salvador. y como mi Salvador. Y te pido Y te pido que coloques al Espíritu Santo que coloques al Espíritu Santo para que viva dentro de mí para que viva dentro de mí y que dé testimonio y que dé testimonio de que yo soy tu hijo. de que yo soy tu hijo. En Cristo Jesús oramos En Cristo Jesús oramos y damos gracias. y damos gracias. Amén. 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 Dios les bendiga.